Pero la historia no termina aquí. Es verdad, debemos ser defensores del principio de inocencia, lo sabemos. Es difícil ser en este caso ante tantos testimonios repetidos a lo largo de los siglos, pero tutela la inocencia hasta el final. Pero si de casualidad por él se condenara en ese hipotético proceso a Yahvé, es posible, sucesivamente, en el caso de las mujeres, apoyo justificado al comportamiento de Yahvé. Sabemos que existe un crimen que se llama apología del crimen. Sabemos que en Italia existe la apología del crimen, la apología del fascismo, por ejemplo. Por lo tanto, me pregunto, si Yahvé fuera condenado en este supuesto proceso de Nuremberg, ¿sería posible procesar a todos los que dicen que él hizo bien en actuar de esa forma? Y son muchos, son realmente muchos. Hay jerarquías, los fieles, que justifican a tal punto, recuerden que antes leemos al paso en el cual se hablaba sobre el feminicidio selectivo y el infanticidio selectivo. En base a eso existen también leyes claramente racistas cuando Yahvé dice: no casen con mujeres que no pertenecen al clan tribal. Es decir, no casen con mujeres fuera del propio clan. Por lo tanto, existe una serie de elementos que son iguales a aquellos por los cuales fue instruido y llevado a una conclusión al proceso de Nuremberg. Pero decía, la defensa de ese comportamiento de Yahvé, y me refiero aquí al libro de Números, capítulo 31, cuando se narra que combaten contra los madianitas, matando a todos los hombres y ejecutan ese feminicidio selectivo. El título de ese pasaje es incluso Guerra Santa contra los madianitas. Es decir, la guerra de exterminio con el feminicidio, con el infanticidio, se define como la Guerra Santa. Yo pregunto a los juristas porque no lo sé. ¿O no es apología de crimen? En el caso de Yahvé fuera condenado en este supuesto teórico por genocidio contra la humanidad. Por lo tanto, esa es la pregunta que me hago. Sí, después alguien decide de modo concreto terminar de examinar la situación, obviamente me pongo a disposición. Yo sé bien que todo lo que dije causaría reacciones obviamente muy duras y también acusaciones de antisemitismo. Ahora bien, yo aprovecho eso para darles algunas informaciones, pero sobre todo para contar algunas curiosidades bíblicas a los que nunca pensamos esto. Resumiendo, la pregunta que pongo a los juristas es la siguiente. ¿Podríamos suponer, sobre la base de los principios jurídicos ya aplicados, abrir un expediente e instruir un proceso contra el individuo Yahvé? Y en el caso de que fuera condenado, yo siendo defensor del principio, de tal vez por apología de crimen contra todos aquellos que lo apoyan, lo defienden, justifican su comportamiento. Aquí hay obviamente varios crímenes. Hablemos antes de exterminio, genocidio, feminicidio, infanticidio, promulgación de leyes en base étnicas o raciales. Por lo tanto, existen realmente una gran capacidad de acusaciones. Yo dije antes de que hablar de eso significaría pasar por antisemita. Digo inmediatamente que yo no soy antisemita. Considero injustificado, y ahora veremos que es injustificado, en el específico aquí tratado también desde el punto de vista bíblico. Para empezar, seguramente me dirán, Biglino es un antisemita porque compara a Yahvé y la Biblia del nazismo. Por lo tanto es antisemita. Bueno, no hago esa elección. Yo, como siempre, analizo los datos que la historia ofrece. En este caso tengo un texto que se llama Biblia y que dice ser verdadero, dice haber sido inspirado por Dios. Y tengo un episodio dramático, el Holocausto, donde 6 millones de hebreos murieron. Episodio sobre el cual se instruyó un proceso. Ahora bien, el comportamiento, quiero decir, los crímenes hipotéticos que he citado antes, claramente se cometan solos. Si es un genocidio, es un genocidio. Que haya sido cometido contra los hebreos o que haya sido cometido contra otros pueblos, siempre será un genocidio. Hacer el proceso contra
los tipos de delitos, obviamente, no fui yo, sino la sociedad occidental, junto a quien lo gobierna. Esta sociedad occidental eligió procesar al nazismo. Él escogió, por ejemplo, no procesar a los Estados Unidos de América, ni siquiera por la segunda bomba atómica. Por la primera bomba podemos fingir o suponer que existiera una justificación militar. Sobre la segunda bomba cabría tal vez las objeciones, pero fue escogido la no verificación de tal hecho. Fue elegido no procesar a Stalin, aun sabiendo el conocimiento que él hizo desapareciera en la faz de la tierra a 11 o decenas de etnias. Es decir, 11 o 12 etnias ya no existen. Stalin permitió que desaparecieran, pero fue elegido no procesarlo. La elección fue procesar al nazismo, por lo tanto yo poseo aquel dato histórico. No puedo tomar otros hechos históricos. En aquel proceso se definieron los crímenes que yo me baso allí. Por lo tanto no es una elección. Por lo tanto, aquí no se trata de antisemitismo. Sin embargo, podemos comprender también que el principio imputado de este proceso hipotético es Yahvé, que es un notorio no semita. Es decir, Yahvé es Dios, y sería uno de los Elohim y era uno de los Elohim, por encima de todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, seguramente el principal imputado de este proceso no sería eventualmente un semita. Sus seguidores, sus máximos representantes aquí en la tierra, todos saben que no son semitas. Hay también semitas, pero solo una pequeña parte de los 2.000 millones de sus seguidores, el 99% no es semita. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. Repito, el principal reo de este eventual proceso es ciertamente un no semita. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. No se trata de eso ni siquiera desde el punto de vista bíblico. Explicar, ahora veremos algo interesante con algunos de los personajes que leemos antes en la Biblia, que además es una Biblia de aquellas que todas las familias tienen en casa, porque es una Biblia muy comercializada, por lo tanto no he utilizado obviamente ni siquiera mis traducciones porque no hay necesidad. Los testimonios están allí, contados en la Biblia que tenemos en casa. Y decía, retomemos algunos de esos nombres. Dará para entender cómo, en base a la Biblia, las posibles acusaciones del antisemitismo no serían solamente injustificadas, sino incluso ridículas. Y ahora veremos. Todos conocemos la historia bíblica, al menos en términos generales. Sabemos que después de Noé tiene 3 hijos, y después del gran diluvio, uno de los 3 hijos cuya descendencia se describe en la Biblia, se llamaba, ¿no?, Sem, de quien deriva todos los semitas. Sin, leyendo la genealogía bíblica, una serie de hijos e hijas hasta llegar a los Heber, de quien deriva los Ivrim, o sea, los hebreos formalmente dichos. Heber, por su parte, tiene toda su descendencia, hijos e hijas, hasta que se llega a uno que se llama Terak. Y aquí entramos específicamente en la historia que es de mayor conocimiento. Comenzamos. Terak, que tiene un hijo que se llama Abraham, otro que se llama Nacor y otro que se llama Harán. Abraham tiene un hijo conocido, que es Isaac, que tiene un hijo llamado Jacob, que tiene un hermano gemelo que se llama Esaú. Harán tiene un hijo que se llama Lot, que está relacionado con los episodios de Sodoma y Gomorra. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 32 de Deuteronomio, y que a su vez está escrito allí en el versículo 8, que para Yahvé, el personaje de quien estamos hablando, ha sido destinado solamente Jacob. Por lo tanto, para Yahvé no fueron destinados los semitas, ni tampoco los Ivrim, que nacen los hebreos. Fue destinado a Jacob, a esa familia, ese pedazo de familia, ni siquiera la familia entera de Terak o Harán. La Biblia también cita los nombres de los colegas de Yahvé para quienes se destinaron a otras partes de la misma familia. Pero no hablaremos de eso porque el foco es otro. Hablo sobre esto en los libros. Al leer la Biblia en el tema específico que estamos hablando, veremos que los pueblos contra los cuales se dan órdenes de exterminio son esos.
Moabiti, Moab, Ammoniti, Amonitas, Amalekiti, Amalecitas, Madianiti. Madianitas. Amalekiti l'abbiamo letto. Amalecitas vimos antes en el libro de Giuseppe Flavio. Madianiti l'abbiamo Madianitas letto leemos quando si antes parlava cuando dello- se habló dello de sterminio, exterminio de ese pueblo con el con feminicidio, infanticidio selectivo, infanticidio selettivi, con agravante della crudeltà con agravante de gratuita, crueldad eccetera, gratuita, perché pues no motivi, existían no? motivos, Se non su excepto en base per étnica, ammazzare i para piccoli matar a los bambini niños. maschi, eccetera. Ma la cosa ¿Qué es interesante aquí? che i Moabiti e gli Que los Ammoni moabitas y los amonitas sono discendenti son descendientes directos de Lot. Lot, lo sappiamo, Lot, nosotros essendo sabemos, figlio del son fratello siendo hijos de los hermanos de Abraham, es sobrino de Abraham. quindi questi sono Por lo tanto, fratelli moabitas y di amonitas son Abramo. sobrinos nietos de Gli Abraham. Amalekiti Los amalecitas sono son descendientes directos de Esaú, fratello, hermanos gemelos de Jacob. I Madianiti Los sono medianitas son descendenti descendientes directos de Abraham a través de su concubina, la mujer Keturah. Keturah. Ora è chiarissimo. Ahora bien, Non c'è es muy nessun claro, dubbio no hay duda, che qui siamo di fronte a dei que aquí simboli estamos delante de che semitas per ordine di un que non por semita, órdenes de un no semita, que es Yahvé, cercano, intentan, possibile, cuando sea posible, exterminar a cada uno de los questi pueblos, en este che sono caso, semiti que son tanto semitas quanto tanto loro. como ellos. Ma non solo sono semiti, Pero no solo sono semitas como ellos, sino incluso parientes directos. sono cugini. Son primos. Si ammazzano Se matan tra entre cugini, primos, zii, tíos y nipoti. sobrinos. Quindi l'antisemitismo Por lo tanto, no se c'è trata de comunque. antisemitismo. Semmai questo Si algún processo día fuera fosse posible instruir ese possibile proceso, istruirlo, farebbe giustizia y que a por favore el degli contrario, antisemiti, quindi sarebbe un por lo processo a tanto, favore sería un degli proceso a semiti, favor de los che sono semitas, stati que fueron massacrati masacrados por questi esos altri otros semiti semitas, per ordine di y a través de un órdenes de un no semita. Quindi Por lo l'antisemitismo, tanto, ripeto, repito, non no se c'entra trata de assolutamente nulla. antisemitismo. Su base biblica Basándose en la sarebbe Biblia, sería addirittura incluso ridículo citarlo. Ripeto, Repito, ridículo e citarlo. Quindi in sostanza, En sta fin, detto, establecido que l'antisemitismo no se non trata de è antisemitismo, stabilito che establecido si que tratta se trata semplicemente simplemente de di comparar fatti los di hechos fatto, existentes, quindi comparar un libro libro con un che proceso è que ya se ha stato realizado. Si tratta di Se sentire trata de se saber si por per caso casualidad los giuristi juristas ritengono che piensan sia que es posible applicare aplicar en ese caso específico los mismos principios que fueron aplicados por crímenes crímenes que son absolutamente absolutamente equivalentes, y repito, basta con leer la Biblia para establecer lo que fue el tema del proceso para entender cómo las cosas son parecidas. Así la historia no es contada, sin necesidad de análisis singulares o especiales, porque es un hecho. Por lo tanto, establecer si existen juristas que piensan que es posible abrir un expediente e instruir un proceso utilizando principios jurídicos que han sido ampliamente aplicados en el pasado, aplicados para realizar un proceso, a final de cuentas se establecieron condenas. Yo lo pido porque no soy jurista ni tengo conocimiento